Ya, entonces vamos a ver esta parte de quirófano. Yo sé que usted ya de alguna manera lo entiende mejor, lo vio en clase y supongo que también lo vieron en el seminario. Ya, pero es importante pues volverlo a recordar. Entonces, en el quirófano nosotros tenemos un equipo quirúrgico que interviene durante la intervención, ya, que está compuesto principalmente por el personal médico y el personal de enfermería. El personal médico está compuesto por el anestesiólogo que va a la cabeza del paciente porque él es el que induce la anestesia, él es el que está monitoreando los signos vitales, el nivel de oxigenación y es el anestesiólogo el que no utiliza la ropa quirúrgica, él puede ponerse cualquier bata porque solo está a la cabeza del paciente, él no interviene durante la cirugía. Luego, como personal médico, también tenemos el cirujano, que es el médico especializado ya propiamente en la cirugía, el que interviene ya en la cirugía. Él sí se viste de forma estéril con la bata, ¿no es cierto?, quirúrgica. Y también tenemos como personal médico el ayudante del cirujano, que puede ser otro médico, ya puede ser otro cirujano o un médico general. ¿Ya? Y como personal de enfermería tenemos a la instrumentista, que es una enfermera igual, que es la que va a vestirse, ¿no es cierto? De forma estéril, se va a lavar y todo eso, pero también tenemos la enfermera que es circulante. Ella no se viste, ella no está estéril, sin embargo, lo que va a hacer es ayudar, ¿no es cierto?, a pasar todo lo que se necesite, todos los insumos que falten, ya sea jeringuillas, más guantes o lo que se requiera, ¿ya? Ese es el equipo quirúrgico. Ya esto no voy a nombrarlo, el equipo tiene que tener una buena comunicación, una buena distribución, no van a estar amontonados, sino cada quien ocupa un lugar. Ya, bueno, no me voy a quedar eso ahí, eso lo revisen en la clase. Y bueno, qué importante que es el quirófano, ¿no es cierto? Las características que tiene el quirófano. Este tiene que tener una buena iluminación, por lo general nos dice que esta iluminación tiene que no generar sombras, ya que va a ir directo enfocando al lugar donde se va a operar, entonces no se necesita que genere sombras. El color se recomienda que del quirófano que sean colores claros, colores neutros, que permitan al paciente producirle relajación. ¿Ya? Los suelos y paredes igual, deben de ser antideslizantes para que no vaya a haber riesgos de caídas. También tienen que los ángulos de las paredes no ser rectos o tener ángulos rectos, sino ser más bien tener ángulos redondeados para que el trapeador pueda pasar por esos ángulos y pueda desinfectarse todo paredes y suelos. Las puertas por lo general son de vaivenes que se hacen así, pero actualmente ya no se las utiliza mucho porque cuando hacemos vaivén genera un vientito y ahí hace que se levanten más las bacterias. Por eso es más adecuado ahora que se utilicen puertas automáticas o corredizas, es decir, las que se abren y se cierran como un ascensor. ¿Ya? Esas puertas siempre tienen que permanecer cerradas durante una intervención quirúrgica, nunca la podemos tener abiertas. Igual hay que mantener una temperatura y una humedad adecuada dentro del quirófano para que no esté muy fría ni muy caliente. Y el paciente, pues cuando sea abierto, no vaya a tener mucho enfriamiento de su cuerpo, de la parte que va a ser operada. Este mobiliario por lo general tiene que ser sencillo para ser fácil de limpiar y no tiene que ser corrosivo. ¿Ya? Dentro del equipamiento del quirófano tenemos lo más importante que es el bisturí eléctrico. Es esta caja de bisturí donde se conecta el lápiz de electrobisturí. Aquí está el lápiz de electrobisturí o electrocauterio que va conectado a este bisturí eléctrico. ¿Ya? Con este lápiz de electrobisturí o electrocauterio lo que podemos hacer es cortar, podemos extirpar o podemos cauterizar, es decir, quemar los vasitos para que no sangre. ¿Ya? Y cuando yo utilizo este lápiz de electrobisturí, también tengo que utilizar la placa de electrobisturí. La placa de electrobisturí se la coloca en lugares musculosos, en donde no hayan muchas prominencias óseas, lejos del lugar donde va a ser operado. Por ejemplo, si le van a operar en el área abdominal, en la parte del abdomen, entonces la placa yo la puedo poner en la pierna. ¿Por qué? Porque está lejos del abdomen, ¿ya? Esta placa siempre se la pone cuando voy a utilizar el lápiz de electrobisturí. ¿Por qué razón? Porque mira, aquí tenemos la caja, ¿no es cierto?, del electrobisturí, aquí tenemos el lápiz del electrobisturí y esto tiene corriente. Ya con ese lápiz del electrobisturí, como dije, voy a cortar, voy a cauterizar, ¿no es cierto?, voy a extirpar, eso me va a ayudar. Entonces,
Con la placa, mire, que está puesta aquí en la pierna, entonces va a permitir esto. Esta máquina genera luz o electricidad al lápiz electrocauterio para que queme los vasitos, para que corte. Y esa energía que ingresa al cuerpo sale a través de la placa y vuelve a la máquina. ¿Qué pasa si yo le pongo mal la placa? Esta energía que ingresa a través del lápiz al cuerpo, si no sale del cuerpo, se puede quedar dentro y lo va a quemar al paciente. Así como las quemaduras cuando se dan por electricidad de la misma manera. Entonces, por eso es importante que siempre cuando utilicen un lápiz electrobisturí, se ponga la placa. ¿Ya? Entonces, usted siempre cuando esté en quirófano y vea que van a utilizar el lápiz de electrobisturí, usted tiene que ya estar atento a dónde estará la placa para ponerle. La placa tiene que estar bien pegada, es como un sticker que se le aplica, y es un adhesivo. Se aplica bien pegado ahí en la piel. ¿Ya? También tenemos la mesa de quirúrgica, que es donde se opera al paciente. Esta, por lo general, ya vienen diseñadas adecuadamente. Tienen todos sus accesorios, tienen pierneras, braceras, dependiendo de la intervención que vayan a hacerle al paciente, pues lo irán posicionando en la posición más adecuada. Ya aquí tenemos una mesa de operaciones con sus accesorios completos. Tenemos la mesa riñonera, esta es muy importante, ya que se la conoce también como mesa auxiliar, y es en donde yo ubico todo lo que me sobra. Si me sobraron guantes, si me sobraron batas, si me sobraron instrumental, porque viene bastante instrumental, lo voy a colocar en la mesa riñonera. ¿Ya? En cambio, en la mesa mayo ubico solo el instrumental que voy a utilizar en ese momento, y lo que me sobra voy a poner en la mesa riñonera. Ya luego tengo el equipo desfibrilador en el caso de que el paciente se complique, tenga alguna arritmia cardíaca, lo van a reanimar con este desfibrilador que pone en el pecho y suelta corriente. Tenemos el carro de anestesia, tenemos la mesa de anestesia, que es en donde el anestesiólogo utiliza para monitorizar a su paciente, para ver si está sedado, si le falta más sedación, es decir, para irlo controlando. Ya tenemos la oximetría de pulso para medir la saturación de oxígeno. Tenemos el negatoscopio, es en donde se ubican las placas de rayos X. Esto más se utiliza en las operaciones o cirugías traumatológicas, porque son cirugías que van a ver más o menos los huesos, alguna fractura, alguna luxación. Entonces necesitan proyectar estas radiografías para ver dónde es la luxación, dónde está ubicada, y con eso el médico irse orientando por dónde ingresar. ¿Ya? Tenemos los aspiradores quirúrgicos que pueden ser de vidrio, como vemos en el primer gráfico, o de plástico, como en el segundo. Esto me va a permitir que, ¿no es cierto? En la operación, cuando uno abre el abdomen, por ejemplo, y va viendo eliminación de sangre, pues este aspirador va a ir aspirando esa sangre que se va saliendo o líquido, para que no se acumule ahí donde se abre y pueda permitir ver al médico mientras está operando. Entonces siempre va a ir aspirando las secreciones. A veces el médico cuando ya está por terminar, lava toda la zona donde estaba operando, la lava y echan solución salina y luego con el aspirador van sacando esa agua. Ya es como una succión. Ya también tenemos las lámparas cielíticas. Ya estas lámparas son las que cuelgan del techo y nos permiten pues enfocar netamente el lugar donde se va a operar para que haya una mejor visibilidad. Tenemos la mesa mayo, como le comenté anteriormente, aquí es donde pongo netamente el instrumental que voy a utilizar. Por ejemplo, si me vino un instrumental unas 8 cochas, yo ahí voy a poner unas 2 o unas 3, y las que sobran pongo la mesa riñonera. Si es que me vino 3 portabisturís, voy a poner solo uno o 2, dependiendo como si la cirugía es menor o mayor. Tenemos la mesa Pasteur, que es en donde se ubican todos los insumos, ya sea sueros, guantes, hilos, que todavía no los he abierto, es decir, que todavía están empaquetados. Tenemos el trípode para colgar las soluciones salinas. Los bancos de altura, esos también pasan dentro del quirófano, porque a veces, digamos, todo el equipo que va a operar son altos y la cirujana es chiquita. Entonces, ¿qué conviene a la cirujana, no es cierto, elevarlo un poco más la altura a través de un banco de altura? Tenemos banco de reposo, hay cirugías que duran más de 2, 3 horas, y pues imagínate estar parado tanto tiempo. Entonces sí existen esos bancos de reposo que permiten de alguna manera al personal de salud descansar un momento durante la intervención.
Ya en el quirófano también hay el reloj empotrado, siempre hay un reloj en cada quirófano que permite tener una visualización instantánea o inmediata del tiempo en cuando se va a iniciar la cirugía y a qué hora se termina. Por ejemplo, ya empiezan a cortar y dicen hora de inicio de cirugía 5:55, ya, así. Y cuando ya empiezan a coser ya y ya terminan el último punto, dicen hora de finalización de la cirugía, por ejemplo, 7 de la noche, así. Tenemos la cubeta de patada. Bueno, esta cubeta de patada puede estar o no estar en los quirófanos, pero sí se lo utiliza para poner desechos como gases que han sido contaminadas por mucha sangre. Se pone también compresas para como parte de los desechos o fundas plásticas que estén con sangre. Ya ahí tenemos como que todo lo que hemos ido nombrando en una forma gráfica. Ya, las zonas del quirófano tenemos la zona negra, gris y blanca. La zona negra es propiamente la parte en donde uno ingresa, que está en las oficinas, está en los baños, vestidores, todo esto está como área negra o zona negra. Es cuando yo llego con la ropa de la calle. En cambio, la zona gris ya es dentro del quirófano, pero solo con la parte de pasillos, la parte de las bodegas del quirófano, en donde ya estoy vestida, pero todavía no estoy dentro de donde se opera. Entonces, esa es la área gris. Y la zona blanca, en cambio, es propiamente ya dentro del área del quirófano donde se va a operar. Ya es el cuarto del quirófano. Esa es la área blanca. Ya, la indumentaria quirúrgica, pues básicamente para entrar al quirófano uno siempre va con una ropa quirúrgica, como se dice, las pijamas. Se entra con gorro, mascarilla y botas, ¿ya? Eso para ingresar a quirófano, o sea, netamente al servicio. Pero ya para ir a operar, ya me visten, ¿no es cierto?, con las batas que son estériles encima de eso. Ya la mascarilla, tenemos los zapatos, los cubrezapatos. Tenemos también indumentaria de protección. A veces hay cirugías que se las hace a nivel de traumatológicas y necesitan de rayos X, entonces llevan los rayos X ahí al quirófano. Y pues como esa radiación es muy peligrosa, el personal se ubica a estos delantales plomados, hay incluso la parte que protege los cuellos para la tiroides, para prevenir un cáncer de tiroides. Entonces, siempre cuando estamos con rayos X, hay que protegernos también nosotros como personal. Los guantes, las batas por lo general son de color azul, son de color verde cuando es de tela y de color azul cuando son reutilizables, ¿ya? Eso en esta parte de aquí porque quería que la veamos. Todo eso di ayer, ¿ya? Eso usted si lo quiere ver en el video, ahí lo dije como que más lento, Ya, pero ahorita es como para volverlo a revisar, lo dije más rápido, ¿ya? Vamos a ver otro. Ya, a ver, vamos a ver lo de la ropa quirúrgica. Ya también lo voy a pasar rápido porque ya lo di ayer. Ya no es cierto, la ropa quirúrgica, cuando yo ya voy a operar, siempre me viene en un bulto, así como está en la imagen. Ya todo lo que está dentro está esterilizado, entonces tengo que abrirlo de forma con técnicas estériles, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué contiene el bulto quirúrgico? Es muy importante aprenderme lo que contiene el bulto quirúrgico. Por ejemplo, eso es una pregunta del examen, o sea, va porque va. ¿Ya? Entonces, como ¿se acuerda cuando le dije que cómo se compone el equipo de quirófano? ¿Por quién? ¿Por el anestesiólogo? ¿Por el ayudante del anestesiólogo? Perdón, claro, por el anestesiólogo, por el primero cirujano, no. perdón.
ver, ¿cómo era? Por el necesario, el cirujano, el ayudante y el enfermero. Exacto. El instrumentista se dice. De nuevo, anestesiólogo, Instrumentista, cirujano, ayudante del anestesiólogo, cirujano, cirujano, ayudante, instrumentista y la circulante, ¿ya? el cirujano. Pero ¿quiénes de estos son los que Cinco se son. visten con ropa estéril? Se viste el El cirujano, se viste el cirujano ayudante y del cirujano y se viste la el instrumentista. instrumentista. Solo se visten los tres de forma estéril, ¿ya? Por eso es que por lo general los bultos vienen tres batas, ¿ya? Pero hay otros en que sí vienen cuatro batas, ¿ya? Si usted me pone tres batas o cuatro batas, yo le hago correcto porque está bien, puede ir tres o cuatro batas, ¿ya? Si van tres batas, van a ir tres toallas. Y si van cuatro batas, van a ir cuatro toallas, porque cada persona que se va a poner la bata, ¿no es cierto?, se va a secar las manos. Entonces va bata, Ujú. toalla, bata, toalla. Si tengo tres batas, tengo tres toallas. Si tengo cuatro batas, tengo cuatro toallas. ¿Ya? Esa parte de las batas puede variar, como le dije, pueden ser tres o cuatro. ¿Ya? Pero lo demás sí va a ser exacto. Siempre va a haber una sola sábana hendida. Ya, espérame. ¿Ya? Siempre va a haber una sábana hendida, van a haber los cuatro campos, va a haber una sábana cefálica, una podálica, va a haber la cubierta del riñón, va a haber la funda de mesa mayo y pueden haber toallas o compresas. Ya esas son opcionales, las compresas. Las compresas son opcionales, las toallas sí van a ir, según el número de batas, van a ir el número de toallas. Las toallas son para secarse cuando recién llegó lavado. En cambio, las compresas, estas son opcionales y se las utiliza más cuando hay mucho exceso de sangre, entonces con las compresas vamos secando, vamos limpiando. Ya, entonces, ¿cómo son las batas quirúrgicas? Como le dije, las que son reutilizables, las que son lavables de tela, son de color verde, mientras que las que son de un solo uso son azules. Mm. ¿Cómo se dobla la bata? Ya hay diferentes técnicas del doblado de la bata, pero esa es como que la que yo hago más, la que yo la manejo. Yo sé que esto usted ya lo vio, por eso lo voy a pasar así rápido, porque igual no tenemos como ir al laboratorio, pero de esta manera, ¿no es cierto? Yo extiendo, como ven en el primer gráfico, la bata. Esa es la parte que es exterior y la otra parte en donde está tocando sus brazos es la interior. Entonces la parte exterior la pongo boca arriba sobre una mesa. Extiendo los brazos y luego lo que me sobra de acá de tela lo empiezo a doblar hacia el centro. Es decir, que al final me queda como un forro como con el que nos dan los vestidos cuando vamos a alquilar, así me queda. ¿Ya? Luego que ya me queda así, vuelvo a doblar hacia el centro los extremos y hasta que tenga de esta manera como esta última imagen. Y luego vamos a ir enrollando o doblando en forma de acordeón y de esta manera voy a tener el doblado de la bata. ¿Ya? Aquí tenemos la sábana hendida, esta es muy grande, se la reconoce porque tiene un agujero en el centro. ¿Cómo la vamos a doblar? De la misma manera, ¿no es cierto? La tendemos en una cama, ponemos el agujero que esté así, de esta forma horizontal, empezamos a doblar hacia el centro, luego que ya está doblado hacia el centro, volvemos a doblar nuevamente hacia el centro, y luego cada compañero desde su extremo va a comenzar a enrollar hacia el centro, y vamos a tener este doblado. ¿Ya? Luego tenemos los campos cerrados sencillos, que son cuatro, estos también hay que saberlos doblar. Estiro bien, ¿no es cierto?, la tela de forma cuadrada y empiezo a hacer un doblado hacia adelante, donde voy a tener una pestañita, mire. Ya una vez que ya he doblado hacia adelante, doblo hacia la mitad, otra vez hago otra mitad y empiezo a enrollar de forma de acordeón, hacia adelante, hacia adelante, hacia atrás, y cuando ya tenga un solo cuadrado, le giro una pestañita hacia un lado, como un rombito. ¿Ya? Aquí tenemos la sábana podálica, ¿ya? O cefálica. A las dos se doblan de la misma manera, pero siempre se dice que la sábana podálica es la más grande a diferencia de la sábana cefálica. Mm. Aquí tenemos cómo se dobla las sábanas, ya sea cefálica o podálica. Entonces estiramos bien la sábana, la volvemos a unir hacia el centro,
estiramos, soltamos de un lado, cogemos de los lados opuestos y luego empezamos a enrollar en forma de acordeón, ¿ya? Y aquí está la cubierta de la mesa de riñón. Bueno, esa no se la dobla porque esa viene como parte de los campos que enrollan el bulto, o sea, es lo que está envolviendo a todo. Tenemos la funda de mesa mayo, que esta pues obviamente tiene como una forma de L, porque se cuelga de un extremo de la mesa mayo. Tenemos las toallas y bueno, ya vimos cómo se dobla, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo se arma ese bulto, ¿ya? Entonces, para armar el bulto, yo primero pongo el primer campo que va a envolver, luego pongo el segundo campo que va encima de este, y tercero pongo esta sábana de mesa de riñón. Como te dije, esta no se la dobla, sino que se la extiende igual. Hay bultos en los que no viene la sábana de mesa de riñón, solo vienen estos dos campos. Entonces, ahí lo que les toca, pues, es estas, estirarlas bien para que cubran toda la mesa, pero a veces sí viene la sábana propiamente de mesa mayo de mesa de riñón que es grande, que cubre todo. Y una vez que ya he puesto primer campo, segundo campo y mesa, la sábana de mesa de riñón, empiezo a ordenar lo que doblé. En el lado izquierdo van a ir todas las batas, ya si son 3 o 4. Entonces va a ir bata, toalla, bata, toalla, siempre en ese orden. Bata, toalla, bata, toalla. Y en el lado derecho voy a ir ordenando, en cambio, desde lo que pongo al último cuando visto al paciente hasta lo primero que pongo. Por ejemplo, lo último que yo le pongo al paciente encima es la sábana que tiene hendidura, es lo que cubre todo. Entonces es la primera que pongo para que quede más debajo. Luego pongo los 4 campos y luego pongo la cefálica y luego la podálica y ahí queda ya armado el bulto. Luego empiezo a amarrar. ¿Ya? Miren, aquí cierra primero la sábana de la mesa de riñón, luego aquí pone una bata. Hay personas que en el bulto ponen una bata en la parte de afuera y hay otras personas que ponen todas las batas dentro de, bueno, puede encontrar de las dos maneras. Una vez que ya está envuelto todo, empiezo a cerrar el bulto hasta formar, ¿no es cierto? La primera bolita y luego la segunda bolita y ahí está armado el bulto, ¿ya? Luego tenemos cómo abro este bulto, ¿no es cierto? Bueno, aparte del bulto, nosotros, la enfermera circulante, ella tiene que saber abrir todos los que son insumos, guantes, hilos, porque, por ejemplo, la enfermera instrumentista le pide más guantes a la circulante, ella tiene que saber abrir con técnicas estériles a los guantes para que no los vaya a topar y se vayan a contaminar, ¿ya? Miren aquí, esta bata venida en una bolsa transparente. Ella es una enfermera circulante, si ven, ella no está con bata, está con una chomba normal, está con unos guantes normales, y ella para entregar a esta zona que está estéril, ¿qué hace, no es cierto? No toca con sus manos, sino ha hecho un agujero y está comenzando a lanzar en una altura, pues, considerable para que no vaya a rebotar. ¿Cómo abro el bulto de ropa quirúrgica? Miren, ¿no es cierto? Así me llega el bulto de ropa quirúrgica, me llega hecho una bolita. Entonces lo que hago es, ¿no es cierto?, empezarlo a abrir de adelante hacia atrás, de los lados y luego el último que me queda. ¿Ya? Y así es como se queda abierto el bulto. ¿Ya? ¿Cómo se viste el instrumentista? Ya el instrumentista, ¿no es cierto?, ya se lava las manos, es un lavado quirúrgico correcto, luego ingresa, ¿no es cierto?, ya dejó abriendo el bulto, y ingresa a secarse sus manos. Entonces coge la sábana que está encima, la coge con los 2 deditos de forma cuidadosa para no contaminar lo demás, y luego los tira y hace una forma de rombo. Con una parte superior del rombo seco una mano y con el otro extremo seco la otra mano. Una vez que ya tenga seca las manos, pues procedo, ¿no es cierto?, a colocar la bata estéril. Entonces él la analiza, la ve, y por ejemplo en estas partes donde él está cogiendo con sus manos, estas partes van a ir directo con su ropa, y lo que está bien adentro cubierto es lo que va a ir directo al paciente. Entonces siempre hay que cuidar de no tocar las partes que van a ir con el paciente que son estériles. Entonces él ya la coge, como que la sacude un poquito y comienza a vestirse. ¿Ya? Él no puede sacar las manos por esos puños porque puede contaminar cualquier cosa. Entonces la circulante va, le amarra y él espera con sus manos metidas en los puños para ponerse los guantes. ¿Ya?
El instrumentista es el único que se pone guantes en técnica cerrada debido a que no puede sacar sus manos porque estaría contaminando todo, ¿ya? Esa es la técnica de guantes, técnica cerrada. Perdón, es muy fácil. Yo tengo que ponerme los guantes sin sacar los dedos. Miren, ya lo saca, lo ubica en su mano y de ahí empieza a jalar hasta sacar la mano y quedarse enguantado. Ya, apertura del bulto quirúrgico, el bulto me viene cerrado, lo voy abriendo, ¿no es cierto? Abro primero la que está delante mío, la punta, luego los laterales, luego la superior y se va abriendo, ¿ya? ¿Cómo ha visto el cirujano, no es cierto? Una vez que el instrumentista ya está vestido, entra el cirujano y ha lavado sus manos. Entonces el instrumentista ya está completamente vestido, está estéril. Entonces el cirujano está lavado las manos, le entrega la toalla para que se seque, pero la entrega con mucho cuidado, ¿sí ven? ¿Para qué? Para que no haya riesgo de roce entre el paciente, entre el cirujano que está sin guantes y el instrumentista que está totalmente estéril. Entonces le pasa la toalla de una forma que no se toque y el cirujano empieza a hacer lo mismo, a secarse, luego el instrumentista lo viste, como en la primera imagen, lo viste, y siempre hay que proteger las manos, chicas. ¿Por qué? Porque con las manos, ¿no es cierto? Cubriéndolas en el momento en que yo lo he visto, tengo menos posibilidad de tocar sus manos con el uniforme del cirujano y pueda contaminarse. Luego se hace el enguante, en el enguantado, como el instrumentista ya está estéril, puede coger nomás los guantes. Y lo que hace es estirarlo. ¿Para qué? Para que al momento en que el cirujano ingrese la mano para meter el guante no lo vaya a tocar los dedos y se tenga que contaminar el instrumentista. ¿Ya? Bueno. Vestido de la mesa de riñón, pues como les dije, esta se lo va a vestir con una tela grande que viene en el bulto. Perdón, y que no se la dobla. ¿Ya? Aquí tenemos una mesa de riñón como tiene que ser dividida. En la parte de la izquierda tenemos gasas, agujas, bisturí, sondas que sobraron. En la parte de derecha tenemos textiles y guantes. Y en la parte del centro tengo todo lo instrumental, pinzas que sobraron y que igual las tengo que poner de forma ordenada por si existe alguna emergencia. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos cómo se prepara el abdomen del paciente para una cirugía, siempre hay que desinfectar esta zona. ¿Y cómo ubico yo estos campos? Miren, el primer campo que la enfermera instrumentista pasa al cirujano y el ayudante es la sábana podálica, es decir, siempre empiezo poniendo la sábana de los pies, luego empiezo poniendo la sábana cefálica, miren, ya tengo dos campos. Y luego voy a poner los cuatro campos chiquitos. Primero pongo el de abajo, luego el de arriba y luego los de los lados, ¿ya? Y luego sujeto con las pisas de campo para que estas telas no se vayan a correr, no se vayan a caer, ¿ya? Y al final de todo esto, pues como ya está aquí como este gráfico de acá abajo, ubicamos la tela de sábana hendida en donde tiene el agujero donde se va a operar. Ya dentro de las posiciones hay que saber como que las más conocidas, de cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, que nos permita pues reconocer estas posiciones. Aquí tenemos más y ya. ¿Ya? Vamos a hacer, a ver, déjame ver. Vamos a hacer un receso y vamos a empezar a las 11, porque estoy un poquito cansado, para hacer una pausa chiquita, Ya, ¿ya? Liz. Hasta eso yo voy a ver el videíto, ¿ya? De la clase. Hola, Jocelyn está por ahí.
yo sé. Bueno, voy a continuar ya. Bueno, vamos a ver esta parte de lo que es el instrumental quirúrgico. Tenemos los tipos de instrumental quirúrgico. Esto la verdad lo voy a pasar demasiado rápido, más que todo es para que conozcan. El instrumental quirúrgico puede estar ya diseñado de acero inoxidable, titanio, vitalio y otros metales. ¿Ya? Dependiendo de la calidad del instrumental, pues es el material, porque si se lo hace de un material muy sencillo, pues este tiende a quebrarse, tiende a romperse o a descomponerse, ¿ya? Ya según la forma del instrumental, pues se los cataloga como los instrumentos de un solo cuerpo. Ya, Jocelyn, Ya bueno, dice, esta parte de la instrumental quirúrgico lo voy a pasar muy rápido, ya, porque la verdad no es que sea importantísimo, sino que hay que saberlo conocer nada más. Según el material, según su forma. composición, puede dividirse en acero inoxidable, de titanio, de vitalio y otros metales. Según este material va a depender para que sean más caros o más económicos. ¿Ya? Según la forma se los ha dividido igual en instrumental de un solo cuerpo, también los articulados. Por ejemplo, de un solo cuerpo tenemos el mango de bisturí, que es uno solo. Y en cambio el articulado pueden ser todos los que son tipo pinza, tipo tijera, porque es la unión de dos partes. Este es el articulado. Por ejemplo, aquí se articula, está articulado por dos partes que son las pinzas, las tijeras. Ya según su función, se clasifican según los instrumentos de diéresis o corte, de separación, de hemostasia, de aprehensión, de instrumental de síntesis o de costura y de drenaje. ¿Ya? Al instrumental hay que saber cuidarlo para que se mantenga, para que no se oxide. El instrumentista es el encargado de al final de la intervención llevarlo a lavar, limpiarlo, cepillarlo para que luego sea enviado a la sala de esterilización. Por lo general se dice que se debe de introducir el material en una solución antiséptica unos 15 minutos para luego hacerlo cepillado. Todas las pinzas hay que irlas abriendo para ir viendo que no haya residuos de sangre dentro de estas articulaciones. Y bueno, vamos a ver otra diapositiva acá. Ya, seguidamente, como estamos hablando de instrumental quirúrgico, ya, Ya. a ver, comparte. Ya tenemos, obviamente, cuando yo hablo de instrumental quirúrgico, es todo el conjunto de elementos, ¿no es cierto?, que utilizamos durante el procedimiento quirúrgico. Estos instrumentales por lo general son costosos, son muy sofisticados y delicados. Va a depender de qué material pues han sido elaborados. Tienen que tener un cuidado muy meticuloso. Hay que también realizar el proceso correcto de descontaminación, de limpieza y de esterilización, ¿ya? Entonces siempre hay que tratar con cuidado, tratar las pinzas de la forma correcta porque tienden a dañarse. Aquí hablamos de las cirugías, que hay cirugías urgentes, cirugías programadas, cirugías ambulatorias. Bueno, no me voy a quedar en eso. Ya hablamos de un consentimiento informado. Siempre en las cirugías hay un consentimiento informado antes de la operación en donde el paciente acepta que se le haga tal intervención.
Tenemos el checklist de verificación de cirugía. Es muy importante este checklist porque previene que no haya complicaciones durante la operación y que todo se dé de forma ordenada, ¿ya? Tenemos el checklist de verificación de seguridad de la cirugía, se lo hace en 3 tiempos: en la entrada, en la pausa y en la salida. En la entrada, que es antes de que se le induzca la anestesia al paciente. La pausa, en cambio, es posterior a la inducción a la anestesia, ya antes de la incisión de la cirugía. Y la salida es cuando ya se va a hacer el cierre de la incisión, ¿ya? Entonces, en la entrada, pues obviamente el checklist se basa en datos del paciente, su identidad, sitio quirúrgico, el consentimiento. Se va a ver si se ha demarcado el sitio donde se va a operar, si el paciente tiene alergias, si tiene un riesgo de que haya aspiración, si es que hay riesgo de hemorragia. Entonces, todo eso se va a ver al inicio, antes de que el paciente sea inducido a la anestesia, antes de que sea dormido. La pausa quirúrgica, en cambio, después de haberlo inducido y antes de cortarle, aquí se confirma que todos los miembros del equipo se hayan presentado. Se le pregunta al cirujano y al anestesista, a todos verbalmente, ¿no es cierto?, qué van a hacer, qué van a operar, a quién van a operar, para ver si se está haciendo lo correcto, porque han habido casos en que el paciente, digamos, llegaba al hospital, se iba a operar por tal cosa y del apuro no preguntaban, se confundían y lo terminaban operando de otra cosa. Ya, entonces por eso es muy importante este checklist para disminuir esos riesgos, esos problemas, esas confusiones. Ya, y la salida, pues obviamente es cuando ya antes de cerrar en la herida quirúrgica, se verifica que todos los instrumentos estén completos, que todas las gasas que se utilizaron estén completas, porque hay el riesgo de que se queden dentro del paciente. ¿Ya? Tenemos los tiempos quirúrgicos, tenemos el de corte o diéresis, el de disección, el de hemostasis, el de separación y el de sutura, ¿ya? Entonces, en cada tiempo vamos a encontrar diferentes tipos de instrumentos, ¿ya? Antes de entrarnos a los instrumentos, tenemos que la parte de la anatomía de los instrumentos por lo general está dado por las anillas que tienen de ahí presente, también por estas partes de las articulaciones, del trinquete, este de aquí que se aprieta es trinquete. Estas ramas o zonas dentadas, esa es como que la anatomía propiamente de una pinza hemostática. Acá tenemos la anatomía de un separador. Este separador es de Richardson. Tenemos la punta, la hoja, el mango, la empuñadura donde la agarro y la otra hoja que es más grande. Aquí tenemos igual la anatomía de la pinza hemostática. Tenemos las puntas, el mango, la articulación y el cuerpo, ¿ya? Aquí también tenemos, miren, una pinza Farabeu y una tijera Mayo o Alice. Tenemos las puntas, la articulación. Aquí tiene mandíbulas, acá tiene hojas, las ramas y las anillas. Ya el tipo de instrumental según su función lo vamos a clasificar en diéresis o corte, separación, hemostasia, tracción, síntesis o cierre, drenaje o aspiración, ¿ya? Dentro del instrumento de corte, ¿no es cierto? Tenemos todo lo que va a cortar, desde los bisturí hasta las tijeras. Es muy importante saber que existen diferentes mangos de bisturí, el número 3, el número 4 y el número 7. Entonces aquí lo que yo tengo que aprenderme súper bien es qué número de bisturí o hoja de bisturí le corresponde al mango. Por ejemplo, si yo abro mi paquete de equipo de instrumental y tengo el mango de bisturí número 4, no voy a ir a pedirle una hoja de bisturí 10 porque no le va a dar. Entonces yo tengo que saber de memoria qué número de hojas le pertenece a cada mango de bisturí. Por ejemplo, ahí que dice, mango de bisturí número 3 le dan las hojas de bisturí del 10 al 15. El bisturí, en cambio, el mango número 4 le dan las hojas de bisturí del 21 al 25. El mango de bisturí número 7 le dan las mismas hojas del mango número 3. ¿Ya? Aquí, aparte del bisturí, tenemos de corte, también tenemos tijeras. Hay una diversidad de tijeras. He traído como que las más principales. Tenemos la tijera Mayo, que se utiliza más para cortar material, hilos. La tijera Metzenbaum, que es para cortar en cambio tejidos. La tijera Iris, que también es para cortar, por ejemplo, tejidos muy delicados como
que sean muy chiquitos o difícil de acceso. Y tenemos la tijera botón. La tijera botón esta no viene dentro del equipo quirúrgico esterilizado. Esta tijera botón pasa en la parte de afuera para cortar ya sea sueros, cortar cualquier cosa que sea dura, es un poco más tosquita. Luego tenemos el electrobisturí, que como les comenté, ese también sirve para cortar, para coagular, por eso es que se lo pone en el grupo de corte. ¿Ya? Luego tenemos la Ya, listo. separación, el instrumental de separación, que obviamente, ¿cuál es el objetivo? Pues tratar de separar la piel para poder ingresar y operar. Estos separadores pueden darse de forma manual y de forma estática, ¿ya? ¿Ya? Ya, pues. Pueden darse de forma manual o estáticos o fijos. Ya de forma manual es cuando el médico, el cirujano, tiene que él poner el separador y jalar, ¿ya? Es decir, tiene que estar ahí sosteniendo. Los más conocidos son el separador de Farabeu, que es el primero, que son chiquitos, son maleables, son fáciles de usar. Luego tenemos el separador de Dieppe, luego tenemos las valvas maleables y al final, bueno, tenemos el separador de Sigmiller. Hay muchos más, pero es importante al menos conocer los principales. Ya también tenemos la válvula del separador de Balfour, el separador de Richardson, ¿ya? Luego tenemos, como le dije, hay en cambio separadores que uno le va a ir graduando, le va midiendo y se mantiene ahí estático o abierto. Ya no es manual, aquí tenemos los separadores de Balfour abdominal, separador de Glauser en ginecología y el separador de Fonicheto para la parte del tórax y ginecológicas también. En cambio, el instrumental de tracción ya es el que pretende agarrar un tipo de tejido, solo lo agarra, no lo aprieta, por eso es tracción. Aquí tenemos la pinza Alice, que es la primera, se la caracteriza como pinza Alice porque tiene esa contextura de manito, se ve como una manito, esa es Alice. La pinza Bakú, en cambio, es así como círculo, si ven ahí, y tiene un triángulo en la parte externa, ahí está el triángulo. La pinza Forester, que es la pinza aro que también se utiliza, que es para agarrar gasas, ayudar en la limpieza del paciente. Y la pinza Museus, que también se utiliza para agarrar tejidos. ¿Ya? Dentro también de estos de tracción tenemos las pinzas de disección con o sin garras. Las pinzas que tienen sin garras se las denomina pinza anatómica. Y la pinza que tiene en cambio esas garritas, pinza quirúrgica. Tenemos las pinzas de bayoneta, las pinzas de disección Adson, con o sin garra, las pinzas de Rush. Ya también tenemos el instrumental de hemostasia, que en cambio estos tratan de apretar lo más que pueda al tejido. En cambio los de acá no, como tienen, miren ese espacio entre sus dientes, pueden solo agarrarlo, no lo apretan. En cambio acá en el de hemostasia sí lo aprieta el tejido. Tenemos la pinza mosquito, que es igual a la Kelly, pero es más pequeña. Ya tenemos las pinzas Rochester, las pinzas cístico y las pinzas Kocher, ¿ya? Y el instrumental que se utiliza para la síntesis, cuando hablo de síntesis, se refiere principalmente a coser, ya a cerrar ya la herida. ¿Qué voy a utilizar? El portagujas, voy a utilizar las suturas, voy a utilizar la tijera a malla para cortar los hilos y voy a utilizar las pinzas de disección. ¿Ya? Y por último, tenemos el instrumental de drenaje que permite aspirar esas secreciones que se van formando. Tenemos cánula de Fraser, cánula de Yankauer, cánula de Andrews y sonda acanalada que permiten pues eliminar ese líquido acumulado. Y entre otras pinzas que también forman parte dentro del instrumental, tenemos las pinzas de campo o Bauhaus y también tenemos la riñonera, los tazones o bowls y las charolas, ¿ya? Eso, ¿cómo armo la mesa mayo y la mesa de riñón? Pues se dice que la mesa de riñón se la debe dividir en tres partes, eso ya les dije de antes. En la parte de la izquierda, en la parte de la izquierda que va a ir, pues va a ir gasas, suturas, hojas de bisturí, sondas, equipo de venoclisis, aspiradores, todo lo que me sobró. En la segunda parte, que es en la del centro,
voy a clasificar todo el instrumental que me sobró, como a veces vienen bastantes, entonces las coloco de la siguiente manera. En la parte superior izquierda, fijación, luego hemostasia, luego tracción, separación, luego corte, especialidad, reparación y palangana. ¿Ya? En cambio, el armado de mesa mayo, como es un poco más pequeña, ponemos solo las pinzas que de verdad vamos a utilizar, no nos acumulamos tanto porque luego no las encontramos. Vamos a tener el primero corte, luego hemostasia, luego tracción, luego sutura, luego disección y separación, la palangana y gasas. ¿Ya? Y bueno, aquí se acaba este, vamos a ver otro. Ya voy a seguir con este tema. No sé si sigue ahí, Jocelyn. Hola. Ya. Vamos a ver este tema de drenajes quirúrgicos, ¿ya? Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de los drenajes quirúrgicos? Pues obviamente es eliminar o evacuar todas
colecciones o toda esa acumulación serosa de, ya sea de secreción serosa, hemática o purulenta, que se puede acumular por diferentes órganos o tejidos, ¿no es cierto?, al exterior. Por ejemplo, en una operación donde haya salida de o acumulación de estas soluciones, pues se va a necesitar que sea evacuado, ¿ya? ¿Cuándo aparecen esta secreción, esta aparición de soluciones? Eh, Estas pueden aparecer y si no se las drena puede haber una aparición de infecciones locales o generalizadas y así como la posibilidad de aparición de fenómenos compresivos sobre órganos adyacentes. Pero es muy importante que cuando hay alguna cirugía en donde se necesite que se drene, se lo haga correctamente para que no acumulen esos líquidos dentro de los órganos. ¿Ya? ¿Cuándo está indicado los drenajes? Cuando hay una cirugía contaminada, cuando hay una posibilidad de acúmulos de líquidos intraabdominales, hay una posibilidad de hemorragias por cirugía, cuando hay fístulas digestivas, cuando hay colecciones serosas o purulentas, cuando hay peritonitis difusas, pancreatitis aguda o cirugía torácica, se van a poner drenes. ¿Ya? ¿Cómo se clasifica? A los drenajes se los clasifica como profiláctico, terapéutico y diagnóstico. Los profilácticos sirven para prevenir más que todo la forma de líquido, ¿no es cierto? La formación de líquido, de infecciones y pues que se abran los tejidos, ¿ya? En cambio, el terapéutico sirve para evacuar colecciones que ya han sido formadas y el diagnóstico, en cambio, es con el fin de determinar o estudiar la naturaleza de la colección. Entonces, se puede dar en esos tres tipos, ¿ya? El mecanismo de acción existen drenajes activos y drenajes pasivos. Los drenajes activos son los que necesitan como que esa fuerza para que aspire ese líquido. En cambio, los pasivos son los que ese líquido va saliendo según su gravedad, según la caída libre, ya es decir, no los aspira. Los activos tenemos el Redon, el Preurevac, el Enovac, el Dexomprat, y el pasivo tenemos que se lo hace por capilaridad, por los filiformes, Penrose, Tejadillo, tira de gasa, y pues según la gravedad, pues hay un pasivo que se llama drenaje de Kerr. Ya, entonces, como dije, los drenajes pasivos son los que se produce la salida de la pus del material de manera espontánea, por gravedad va cayendo, por la compresión de los tejidos o por capilaridad, es decir, va saliendo solo. Ya, aquí tenemos el drenaje de tira de gasa que se le coloca en los lados donde hay acumulación de pus o de tejido. Esta va a estar enrollada y es la que va a ir absorbiendo estos líquidos. Ya tenemos el Penrose, que es como una manguerita así suave, como de látex, como de un guante. Es un tubo de látex blando, de una sola luz. Ya, se puede cortar el dedo de un guante si es que no hubiera eso. ¿Qué más tenemos? Los filiformes, que son drenajes que se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancia evacual. Son como hilos que se van ubicando. También tenemos el tejadillo, que es un tubo de silicona transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud, que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta roma traumática. ¿Ya? También tenemos el tubo en T de Kerr. Este tubo de silicona en forma de T es muy utilizado en las cirugías de vías biliares. ¿Ya? Aquí se lo coloca, ¿no es cierto?, con los conductos biliares ahí para que permita el drenaje. Tenemos el de cigarrillo, que es un tubo de lácteos de una sola luz que se lo forma con gasa dentro para una mejor absorción. Y los activos, como lo dije, el drenaje se produce por diferencia de presiones, es decir, el drenaje absorbe, chupa a ese líquido. Aquí tenemos el redón, que consiste en un tubo, ¿no es cierto?, de polivinilo silicona que está pues unido al recolector. Tenemos el de Jackson Prats, que es como una granadita, igual está de silicona formado, es muy flexible, tiene muchas perforaciones y siempre para que se active este drenaje, cuando lo voy a dejar ya conectado, tengo que dejarlo aplastando para que al momento en que vaya aspirando se vaya hinchando.
Igual tenemos el EMOVA, que es activo. Igual cuando yo ya dreno líquido o sangre que quede ahí, al momento que ya lo voy a conectar, tengo que aplastarlo para que nuevamente este se vaya estirando conforme la presión o la absorción que vaya haciendo. Tenemos el tubo de tórax, igual que va aspirando. Tiene varios orificios en su parte cercana y pues va a ir eliminando todas las partes o líquidos que a veces se acumulan en el pulmón. ¿Ya? El drenaje tiene que ser maleable, flexible, de fácil manejo y tienen que ser estériles. ¿Qué cuidados vamos a dar a un paciente que tenga drenajes? Pues vamos a garantizar que este drenaje se encuentre bien, que no se esté soltando, que no esté acodado. No nunca hay que hacer a forzarlo para que salga, ¿no es cierto?, de su herida. Fijar con sutura no reabsorbible, puede ser el de seda. En los drenajes por gravedad, vigilar que esté por debajo de los niveles de inserción del drenaje y siempre se anotan las características del fluido, a ver qué cantidad tuvo, qué color, qué olor, qué consistencia. ¿Ya? Hay que cuidar la piel del paciente porque a veces son pacientes que pasan encamados y tienen riesgo a que sufran una herida, ¿no es cierto?, de una úlcera por presión. Complicaciones de los drenajes, infecciones locales y generalizadas, úlceras por decúbito, fístulas, hemorragias, obstrucción del sistema de drenaje, pérdida de drenaje por arrancamiento, hernias o eventos, o sea, o ventraciones por el orificio de salida. Ya cuando la voy a sacar, tengo que hacer toda una asepsia, colocarme guantes, retirar el sistema de fijación paulatinamente y pues cubrir toda esta herida del drenaje para que se vaya en cambio cicatrizando. Ya. Ay, ya me dio sueño. Ya, súper cansado esto de dar clases en 2 semanas. Ay, sí, dice. A ver, voy a ver el otro tema. Y hoy día también se va a trabajar. Yo trabajo, dicen todos los días. O sea, ya mismo se va. Sí, no, sí, ya me estaba arreglando, sino que en la mañana le pago a una chica que me dé atendiendo, yo ya atiendo en la tarde, por lo que se me complicaba recibir clases con usted. Ah, claro. Así yo tengo mi negocio propio, ajá, pero igual. Ujú. Mm, Ya vamos a ver este último tema y con eso acabamos ya. Ya vamos a ver este último tema y con esto ya vamos terminando. Vamos a ver las suturas quirúrgicas, la definición, pues obviamente la función principal es unir los bordes de una herida que ha sido abierta para pues solucionar esta continuidad, que esta cicatriz y vuelva como que a la normalidad. Y la opción o la finalidad es que no quede mucha cicatriz. ¿Qué características tiene la sutura? Bueno, esta va a tener diferente grosor y según el grosor va a tener diferente resistencia o tensión, ¿ya? Este grosor siempre se va a medir en un sistema de ceros, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo se dice? Bueno, el número de diámetro es igual, el menor diámetro es igual a mayor número de ceros. Por ejemplo, si yo tengo una sutura que tenga 1 cero, es más gruesa de la que tenga 2 ceros, ¿ya? Entonces siempre el número como que más pequeño va a ser más grueso que el número más grande, es como que inverso. Por ejemplo, abajo.
Todo lo que está más a la izquierda es grueso y todo lo que esté más a la derecha es delgado. Por ejemplo, si yo le digo una sutura de 1,0 es más grueso o más delgado que la de 6,0, entonces va a ser más grueso, ¿ya? Mientras menos números de ceros tenga, más grueso es. Y si tiene más números de cero, menos grueso es. ¿Ya? La sutura puede ser de monofilamento o de multifilamento. Estas suturas pueden ser reabsorbibles y no reabsorbibles. Las reabsorbibles es decir que no tienes que estarlas cortando, no tienes que retirar puntos, solitas se deshacen, se absorben. Y las que son no reabsorbibles, en cambio, son las que hay que retirar los puntos para que se eliminen. ¿Ya? Entre las suturas reabsorbibles, la mayoría son de origen orgánico, de origen animal o sintéticos también, que son constituidas por polímeros sintéticos, ¿ya? Como son reabsorbibles, estas se van a absorber, es decir, se van a eliminar. Estas suturas son las que más se utilizan cuando cosen en la parte interna de nuestro cuerpo, porque si ya cosen, ¿cómo van a abrir para sacar la sutura? Entonces crearon suturas que una vez cosido dentro, pues ya se cierra, estas solitas se van a absorber, no necesitamos volver a abrir para sacarlas. ¿Ya? En estas marcas de suturas absorbibles tenemos principalmente el crómico, que es muy conocido, el bicril, el monocril y pues también la polidioxanona, que es parte de estas suturas que se absorben, es decir, que se desaparece. En cambio, las suturas no reabsorbibles son las que no se absorben, las que el ser humano tiene que retirarlas. Estas se las utiliza más en heridas que son externas, afuera de la piel, porque ahí sí las puedo retirar a las suturas, a los hilos. Ya, aquí en las no absorbibles tenemos las principales, que es el nylon, el seda y el polipropileno, que son los como principales que se utilizan en la parte externa porque no se absorben. También tenemos el acero, que son conocidos. Y aquí tenemos un resumen de todas las suturas. No me quiero adentrar ahí, pero más o menos para qué son aplicadas, cuántos días duran hasta absorberse, cuánto tiempo las tengo que sacar. Ya aquí tenemos más como que los colores. Las agujas igual también van a depender del número de ceros. Hay agujas que son delgaditas, que son más gruesitas. Ya tenemos hilos con aguja, los traumáticas, es decir, que pasan por un orificio, y en cambio las atraumáticas que son directamente conectadas con la aguja. La mayoría son atraumáticas. Tenemos el punto bloqueante, el punto intradérmico, el punto continuo simple y el punto simple intermitente. ¿Ya? Esa es la forma correcta en cómo yo debo de coger la aguja, cómo tengo que armar la aguja para poder darle al cirujano qué cosa. Entonces siempre va hacia un ángulo, siempre va en esta parte de acá y ahí se entrega para qué cosa. Ya luego tenemos unas escalas de valoración de sedación, existen muchas. Entre ellas está la escala de Ramsay, que permite medir el grado de sedación al que se somete el paciente, controla el nivel de sedación. Entonces, la escala de Ramsay la utiliza bastante el anestesiólogo para ver en qué nivel de anestesia está. Esta es la escala de Ramsay, tiene 6 niveles. Tenemos la escala de Aldrete, que en cambio lo utiliza el personal de enfermería para evaluar la evolución después de la anestesia, cuando ya está en la sala de recuperación. Igual, valora estos 5 aspectos. Ya. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar, este, para ya no alargarlo más. Mañana ya tenemos que terminar, igual ya nos falta poco. ¿Ya? Ya, Liz. Ok. Ujú. Estoy súper cansado. Si quieren este tiempo, puede ir a Ajá. la tarea que está pendiente. Me la puede entregar hasta el día Sí, viernes, ¿ya? eso. Yo le voy a habilitar, ¿ya? Ya, Liz, sí, ahorita estaba en eso mismo. Lo malo que dijo es a mano dibujar y bueno, ahí Ujú. estoy. Ya. Entonces en eso estamos Ya, y ya, listo. Gracias. ya estamos Ya, hablando. gracias, Liz.